Le damos la bienvenida a la profesora Zoraida Fiquiar de la Secretaría de Educación de San Andrés. Ella nos va a presentar el día de hoy lengua y cultura y culturas étnicas y comunitarias en la educación, una educación trilingüe. La profesora Zoraida tiene maestría en educación, es especialista en pedagogía y es licenciada de educación bilingüe en gestión de proyectos. Lleva más de 25 años de experiencia docente en los que se ha desempeñado en diferentes áreas del conocimiento. Se desempeña como docente del Magisterio de la Secretaría de Educación de San Andrés, Instituto Flower Hills Bilingual School. Le damos la bienvenida a la profesora Zoraida. La profesora Zoraida tiene un poco de problema por el clima con su conexión, entonces es posible que el video no la podamos ver muy bien, pero ella nos va a estar transmitiendo pues en voz. Si no hay video, pues seguimos transmitiendo en voz. Muchas gracias y adelante, profesora Zoraida. Muy buenas tardes, gracias por la introducción. Buenas tardes a todos los que están pues escuchando. Hoy les voy a hablar un poco acerca de la lengua y la cultura comunitaria en el archipiélago de San Andrés y Providencia. El archipiélago de San Andrés y Providencia está localizado en el Mar Caribe. Como nosotros sabemos, somos islas y somos una cultura diferente a la de Colombia continental. Nosotros, los habitantes del archipiélago, los raizales, en su mayoría hablamos 3 idiomas. Los 3 idiomas que hablamos son inglés, criol y el español. El español y el criol son conocidos como las lenguas oficiales en el territorio. El inglés sería entonces la lengua extranjera. Para hablar un poco acerca de este contacto de lenguas en el archipiélago, tendríamos que hablar acerca de las políticas lingüísticas que han venido desarrollándose a través de los años para que la educación pública sea eficiente y pueda ser garantizar a los alumnos o los estudiantes, garantizarles la permanencia en el colegio. El desarrollo social es un proceso de mejoramiento de la calidad de vida. Como ustedes pueden ver en la presentación, nosotros los que habitamos el departamento hemos sido conscientes de la necesidad de que la población tenga claro cuál es la diferencia entre los 3 idiomas que nosotros manejamos, el inglés, el criol y el español, para que en distintas oportunidades se pueda utilizar en distintos espacios. La política pública a desarrollarse, pues, ha excluido el criol sanandresano de su proceso. En los colegios públicos lo que se habla es el español y el inglés formalmente hablando. En el recreo podemos encontrar niños hablando criol. Dentro del departamento hay unas normas constitucionales que nos permiten a nosotros exigir la reivindicación y el restablecimiento de los derechos políticos y lingüísticos del grupo étnico raizal. La información recopilada a través de los años nos ha permitido ver que sí podemos introducir la lengua criolla en la educación de las islas. La lengua criolla ha sido materia de estudios, ha sido materia de investigaciones, pero así sigue ausente de las aulas. A través de los años, varias universidades han tenido la oportunidad de presentar o ser participaciones como la política lingüística departamental iniciada en el 2011, culminada en el 2013 y pues en proceso de establecer la continuidad, solo faltaba la implementación. Esa política lingüística nunca fue aprobada. El gobierno departamental y nacional, en aras de lograr la reivindicación lingüística, política y social del pueblo étnico raizal, debería, en este caso,
introducir la lengua creol dentro del sistema educativo. Me refiero a que la política lingüística debe ser asertiva para la comunidad en la cual o para la cual se desarrolla. Voy a explicarles un poquito acerca de los problemas que se han generado a través de los años y por lo cual nosotros los raizales hemos hecho luchas constantes por lograr que el gobierno departamental y nacional incorpore a nuestro sistema educativo, que debería ser etnoeducativo, el criol sanandresano y la cultura, claro está, de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En el árbol del problema podemos notar que una de los grandes problemas que se han detectado a nivel nacional es el bajo nivel educativo reflejado en las pruebas ICFES o estatales. Eso es fundamental. El alumno no puede presentar las pruebas ICFES en el idioma español. El alumno raizal no ha afianzado conceptos y no tiene claro el idioma español. Aprendemos el español, sí, pero para pensar tenemos que pensar en nuestro criol, que es la lengua de nuestro corazón, la lengua comunitaria, la lengua madre de acá de San Andrés. Entonces, los alumnos, al presentar una prueba nacional, el ICFES, casi siempre salen con promedios muy bajos que les impide a muchos presentarse en universidades colombianas. La pérdida de los elementos culturales, la tradición oral. La tradición oral es un elemento fundamental y nosotros estamos viendo en el momento que San Andrés ha perdido mucho su lengua, su cultura, la oralidad. Ha perdido mucho el presentar actividades significativas para el desarrollo o el fortalecimiento de esa lengua o de esa cultura. La cultura de San Andrés está en un periodo decadente. Hablan de traer turistas para presentar una cultura. Yo me pregunto, ¿será que esa es la cultura del pueblo étnico raizal? Problemas de comunicación entre las parejas de origen interétnico con los mismos hijos. Pues esto es un constante acá en el archipiélago. Inclusive los valores éticos, morales, culturales están perdidos. Tenemos problemas muchas veces de comunicación, que eso conlleva a que los niños irrespeten a los padres y muchos de ellos no quieren hablar el idioma criol, prefieren hablar con sus padres. Estoy hablando de los padres de origen interétnico, parejas, perdón. Estos padres son los encargados de realizar el seguimiento a los niños. Generalmente se dice que es la madre. Si la madre es raizal, el niño debería aprender su idioma raizal, el idioma materno, pero resulta que muchas veces el padre es raizal, está por fuera del hogar, el niño aprende lo que está en la casa, en los medios de comunicación, en el colegio y en todo el entorno al cual está expuesto. Hay ausencia de oportunidades laborales para estos niños cuando reúnen la mayoría de edad, cuando ya hayan terminado el bachillerato. Ausencia de oportunidades laborales. En el caso de los niños de San Andrés, cuando terminan el bachillerato, la mayoría lo que hace es ir a estudiar, sí, claro, pero no culminan sus semestres, no culminan su educación universitaria porque encuentran una barrera y esa es lingüística, muchas veces. La deserción escolar es un factor que se ha visto mucho en la isla de San Andrés y que ha cambiado un poco la dinámica poblacional, porque generalmente los niños estudiaban, así terminaran a los 20 años el colegio, pero terminaban. Actualmente los niños no quieren estudiar, prefieren estar en la calle, buscan actividades opcionales al estudio.
los docentes se ven obligados entonces a buscar estrategias que motiven, salir a principio de año a buscar alumnos, porque los alumnos realmente no quieren estar en el colegio. Muchas veces son las mismas políticas lingüísticas y culturales o el mismo currículo al que está enfrentado el niño en el aula. La lengua criolla no ha sido incorporada a los PI. Eso es fundamental. La lengua criolla debe estar en el colegio porque estamos en un territorio étnico. No lo digo yo, lo dice la ley. Las leyes, las normas y las costumbres del pueblo raizal deben estar incluidas en el PI. Todo lo que a nosotros nos protege como grupo étnico debe estar en el PI. Si no están en el PI, entonces tendemos a desaparecer como grupo étnico. La disminución de la identidad cultural del raizal en el archipiélago, los problemas familiares dentro del hogar y fuera del hogar por la comunicación, el desconocimiento muchas veces de los mismos profesores sobre la lengua inglesa o también sobre el mismo criol. Los docentes que hablan español, que son hablantes nativos del español, muchas veces no hablan ni entienden criol. Y en las comunidades donde se presenta este fenómeno, entonces hay un desconocimiento. El enfoque pedagógico y todo lo que crea llegar al niño al entendimiento, a producir en otra lengua, se ve truncado. El niño desesperado busca otras opciones. Se refugia, por ejemplo, en el deporte, muchos desertan, otros son capaces hasta de quedarse en el sistema educativo y repetir 2, 3, 4, 5 veces un mismo curso hasta que son pasados a un sistema que es opcional, que se llama multigradual, o a otro se llama aceleración. Pero aún así no han aprendido a defenderse en español. Las condiciones laborales de la población son bajas, pero tenemos que entender que los que contratan son hablantes del español en la mayoría de los casos, y la comunicación del raizal con los contratantes, la comunicación no es asertiva. Podemos decir también sobre la disminución de la cultura, la población, el desconocimiento y la baja práctica intergeneracional del raizal, del idioma criol. El idioma criol en los hogares está reducido. Los padres, por lo general, no están hablando a sus hijos en criol. Las madres también están por fuera trabajando. Entonces, cuando estamos por fuera trabajando, padre y madre, tendemos a entender que el niño está solo. El colegio, como tal, no da las garantías para que aprendan el criol, y en el hogar, padres son los encargados en el hogar de lograr el trabajo con los niños en cuanto a la enseñanza del criol. El criol sanandresano es la lengua materna, pero eso no quiere decir que como lengua materna la madre es la única encargada de enseñar. Los padres trabajan, la madre también. En estos días es difícil encontrar una pareja que los dos no estén trabajando, y eso se complica cuando hablamos del criol como lengua, porque estamos refiriéndonos a una lengua que es de tradición oral y transmisión oral. Y si la lengua no se transmite generacionalmente, entonces la lengua se pierde, la lengua muere. El colegio como tal debería ser el escenario donde los profesores deberían ser etnoeducativos y enseñar a los niños en su lengua, y también enseñarles su cultura. La lengua criolla no ha sido desarrollada ni implementada en el país, y esto ha generado la disminución de la lengua como tal. La población raizal desconoce prácticamente la lengua española y el inglés formal.
su lengua, donde ellos se identifican, es el criol, pero se ven casi siempre representados en español. Los niños cuando se presentan a las universidades pueden empezar, pero la mayoría de veces no continúan, porque no entienden o no pueden defenderse en el idioma español. Se habla también de que el ingreso del criol sea paulatino, que empiece a ingresar al colegio desde el preescolar, donde se pudiera hacer un seguimiento y un corte de puntos en grado segundo. Esa metodología de trabajo existe. Decía entonces que el trabajo realizado por la Universidad Cristiana, la Universidad Nacional, otra universidad, la Universidad o el Infotep, Instituto Técnico, el SENA, se han hecho muchas investigaciones que podrían ahondar en la incorporación del criol al sistema educativo. Pero no ha habido política lingüística clara que genere garantías para que el criol sea parte del PI y parte del sistema educativo. En ese caso, el criol sería introducido en las aulas de clase, en los colegios, y tendría su lugar. El criol no es solamente una lengua oral, también la conocemos como lengua escrita. Compartimos la escritura, parte de la escritura jamaiquina, porque nosotros somos hablantes anglófonos. Y esto ha generado polémica porque se ha presentado una escritura y muchos no están de acuerdo. Entonces, la gobernación departamental y el gobierno nacional no han tenido una política clara y no ha habido interés en fomentar el uso del criol, mucho menos en preservar. Todo se basa en la enseñanza utilizando el español y el inglés como idioma extranjero. Esto ha disminuido las prácticas intergeneracionales de la lengua, ha disminuido también pues, la producción cultural. Hablamos de producción cultural y miramos que tenemos un canal regional que implica que debería ser un canal educativo, un canal que hable más que todo de la cultura del pueblo étnico raizal, que es la región, ¿cierto? Pero vemos que la mayoría de producción y sin traducciones. Las traducciones han podido ser simultáneas o el uso constante, la interlocución constante de personas que puedan entender los dos idiomas, pero esto se ha complicado gracias a que en los lugares donde hemos estado viendo el uso del criol ha sido más que todo en los barrios tradicionales o barrios ancestrales. En virtud de lo anterior, presentaría estas preguntas. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas y pedagógicas para hacerle frente a esta problemática? ¿Por qué es importante el criol como lengua materna que se ha introducido al sistema educativo? ¿Qué herramientas pedagógicas fortalecerían el manejo de las lenguas y los procesos cognitivos dentro de los colegios? Tenemos leyes que justifican el uso del criol en el territorio. Ley de lenguas, Ley 1381 de 2010, Ley de lenguas nativas, y la educación que está implementada en la Ley 115, Ley General de Educación. Nosotros tenemos unos derechos los cuales considero han sido vulnerados y considero igualmente que el inglés y el español han sido las lenguas que han brillado en el sistema educativo, pero hay una propuesta que sea una introducción de la lengua criol, generando una manera contrastiva con el español y el inglés estándar.
Esto lo proponen los académicos como Craig, por ejemplo, Craig, Pollard, Bailey. Todos estos académicos han hecho sus investigaciones y han propuesto que se haga una transición entre una lengua y otra. Si nosotros, los raizales, los conocedores de la lengua, aprendemos en nuestro idioma materno, seríamos capaces de pasar gradualmente del criol a el inglés y al español. Se puede hacer simultáneamente y también gradualmente. Es un proceso, debería ser un proceso de transición. Lo importante es que se empiece con la lengua materna, que lo que se haga sea con la lengua materna y de manera oral. Ya estoy hablando de transición, que sería el primer paso a dar para volver a implementar el criol y recuperar lo que se ha perdido. De manera contrastiva, hablando de esto, la Universidad Cristiana presentó un trabajo denominado Proyecto 2000. Inició en el 2000 con unos docentes que fueron preparados para expresarse, para utilizar, para el criol y para llevarlo a las aulas. Esto es una pedagogía distinta. Retomar, hacer la diferenciación, ese estándar y tener claros docentes. Investigamos, buscamos la manera, se propuso una política lingüística 11. Muy bien. Decía entonces que en el 2000 la Universidad Cristiana presentó una propuesta ante la gobernación para introducir el criol a las aulas de clase de manera gradual y de manera contrastiva. Teníamos formación docente para poder asesorar inclusive a la gobernación en cuál sería la metodología a seguir y qué pedagogía utilizaríamos. La idea era simplemente que cada colegios de la isla, colegios públicos, introdujeran el criol y esos docentes formados por la Universidad Cristiana serían las personas utilizadas para poder implementar este proyecto. El proyecto se inició, pero nunca se llevó a cabo en su totalidad. El gobierno hizo traslado de docentes, bueno, hubieron muchas falencias en cuanto al proyecto y en cuanto a la implementación y decidieron dejarlo hasta ahí. Pero instituciones privadas han continuado con este proyecto, inclusive hasta el 2015, ¿sí? Y ha dado muy buenos resultados. Los alumnos que salieron, por ejemplo, del First Baptist School hasta esa fecha, hablaban inglés formal en un nivel B+, y hablaban criol, hablaban español. Y estos alumnos sí pudieron ser ingresados a universidades colombianas y han tenido permanencia. Muchos se han graduado. Entonces, lo que nos referimos es que la lengua es fundamental. Si se implementa una educación multilingüe, donde el criol sanandresano es tomado como primera lengua
introducida desde el preescolar al sistema educativo, vendríamos viendo al final de cuentas un resultado más favorable en las pruebas ICFES, fortalecido, un sistema educativo donde los raizales saben otros. Que la mayoría de los colegios van en contravía con las disposiciones legales citadas anteriormente. Tenemos la ley 1381, ley de lenguas nativas. Igualmente la declaración de la UNESCO habla sobre los derechos de los niños, esos derechos que han sido vulnerados en este territorio. Cuando hablamos, por ejemplo, de reivindicación y restablecimiento de derechos políticos, lingüísticos y sociales de este grupo, muchas veces caemos en contravención con el gobierno o con el mismo gobierno local, por lo que nos tildan de separatistas y tenemos problemas a nivel social. Pero esos problemas se podrían resolver si cada uno respetara al otro grupo étnico o a la otra persona. El respeto es respetando los derechos que han sido legalmente constituidos y respetando la cultura del grupo étnico del territorio. Recopilamos información sobre el grupo étnico y tenemos mucho que trabajar en cuanto a la incorporación de la cultura, en la parte educativa, la incorporación de la lengua en el sistema educativo, político, social, cultural y religioso. La salvaguarda del criol. Decía anteriormente, no sé si alcanzaron a escucharme, cuando les decía que no únicamente cuando es el Día de la Lengua Materna, es que se debe apreciar y valorar el criol sanandresano. El criol debe ser valorado y debe ser tomado en cuenta en todos los ámbitos de las islas, inclusive en todas las investigaciones a nivel nacional. Yo como docente he visto y me he sentido muy vulnerada cuando presentan las investigaciones lingüísticas de otros grupos étnicos, por ejemplo, el palenquero, cuando presentan las investigaciones lingüísticas de algunos grupos indígenas, y no vemos plasmado por ninguna parte investigaciones lingüísticas e incorporación de la escritura del criol a ningún libro que sea de nivel nacional. Acá localmente se han hecho muchas investigaciones y hay muchos libros, hay mucho material, pero podría haber más si hubiera disposición y voluntad política para que el criol fuera visibilizado en el territorio local y nacional. Y concluyo diciendo que el criol sanandresano es la lengua materna del grupo étnico raizal y es patrimonio material, inmaterial de la nación. Ese patrimonio lo debemos cuidar, ese patrimonio lo debemos reivindicar y resaltar, que todo el continente colombiano, inclusive a nivel internacional, tenga conocimiento que existe un grupo étnico que tienen una lengua, que tienen unos países, unas islas alrededor que son de la misma lengua, que hablan la misma lengua, tienen unos vecinos que son del grupo étnico, porque muchos vecinos nuestros son del mismo grupo étnico. Se fueron y crearon lo llamaríamos sus familias en otras islas, pero son de este grupo étnico. Y estoy hablando de la relación con Nicaragua, Costa Rica, Panamá, estoy hablando de la relación con Jamaica. Muchas personas del grupo étnico están en estos lugares y muchas personas de estos lugares nos entienden perfectamente en nuestro criol. Hay diferencias, de pronto hay diferentes variantes, pero en el fondo todos somos de base lexical inglesa y nos entendemos y podemos comunicarnos de manera asertiva. Agradezco a ustedes y espero sus preguntas. Profesora, muchísimas gracias.
una intervención bastante interesante. De pronto han habido algunas cosas que se han quedado por fuera por la situación de conectividad que ha estado un poco compleja. Sin embargo, pues la esencia de la complejidad del tema que nos está presentando está ahí presente. Em, la profesora Zoraida menciona que se deberían hacer más estudios. Tengo entendido que la Universidad Nacional tiene una sede en San Andrés y tiene una línea de investigación en educación. Y no sé si la profesora nos puede hablar de ese trabajo que hace, que hace esta universidad ya, si lo ha visto, lo conoce, de pronto habrá una necesidad de difundir más lo que se está trabajando desde otras entidades también que están aquí en el continente y no se ve mucho hacia afuera. ¿La profesora conoce alguno de estos trabajos, además de lo que hace la Universidad Cristiana, que nos lo mencionaba en su presentación, que hace una propuesta también de escritura? Pero tengo entendido que ya también hay otras propuestas de escritura. Se ha formalizado ya algo en la cuestión de la escritura o todavía no? Bueno, le contesto lo primero, la primera pregunta que hizo con respecto a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional ha sido a través del tiempo una de las entidades, diría yo, prestigiosas a nivel de educación en el archipiélago. He tenido la oportunidad de participar junto con la profesora Raquel San Miguel y otras compañeras en investigación lingüística, y precisamente por eso hablo del desconocimiento de pronto del mismo gobierno y la falta de carácter para implementar en el territorio estas investigaciones que se habían hecho. Se hicieron en el 2011, esta investigación lingüística fue pagada por el gobierno departamental para hacerse. Se hizo en el 2011 con la intervención de la Universidad Nacional como líder, el Infotep, la Universidad Tecnológica de Pereira y la misma gobernación. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos y se realizó un documento de política lingüística que llegó a un documento final, se presentó. Solamente faltaba la fase de implementación, la cual no se utilizó porque el documento contemplaba el uso del creol desde las fases iniciales de estudio. Entonces, archivado. Esa es la a las propuestas de escritura. Las propuestas de escritura que hay, sí hay varias propuestas, pero como le dije anteriormente en la presentación, nosotros optamos por utilizar la propuesta realizada en primer lugar por Cassidy de la Universidad de West Indies en Jamaica. Ellos conocieron la propuesta de la Universidad Cristiana, que es el proyecto 2000, y el proyecto estaba tan elaborado y muy enfocado hacia lo que ellos necesitaban. Entonces ellos dijeron, bueno, estoy hablando, cuando hablo de ello me refiero al grupo de lingüística de la Universidad de West Indies, el grupo de lingüística a cargo del profesor Hubert Devonish. Ellos llegaron a San Andrés, pidieron copia del proyecto, la presentaron a la asamblea de la Universidad de Jamaica y fue aprobada, y con eso ellos pudieron intervenir en algunos colegios. Yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Hubert Devonish y fui invitada también de la Universidad Nacional del profesor Hubert Devonish a participar en conferencias en la Universidad de West Indies para presentar el proyecto 2000, el mismo proyecto que fue archivado aquí en San Andrés. Entonces, a lo que me refiero, que no es que no haya con qué trabajar, es la disposición del gobierno de implementarlo en el sistema educativo. Sí, claro, profesora, entiendo. Sí, de todas maneras hacen falta muchas más acciones para apoyar las lenguas étnicas y sobre todo la situación que vive también San Andrés con
La situación trilingüe también es un poco compleja. Bueno, aquí Omar García nos hace una pregunta, dice, ¿cree usted que la falta de atención se deba a que el Estado quiere homogenizar el archipiélago para separarlo del grupo étnico que lo une a Nicaragua, entre otros? Bueno, pregunta muy interesante y un poquito polémica, pero contesto, es mi opinión personal. Considero que el gobierno nacional sí ha homogenizado el archipiélago a partir de 1953, cuando se hizo la apertura del Puerto Libre. La intención era que fuera esto homogéneo y que la lengua oficial fuera solamente el español, desconociendo inclusive el inglés formal que había en ese tiempo, porque el inglés que se hablaba en ese tiempo, el inglés que hablaban nuestros ancestros era mucho mejor y de más alto nivel, hablando de niveles, ¿no? de, de niveles de inglés, era más alto el nivel que alcanzaban ellos, inclusive que algunos de nosotros en la actualidad. Sí, hablaban inglés americano perfectamente y muchos de ellos no hablaban criol, muchos, pero en cambio otros hablaban criol y hablaban inglés. ¿Sí? Al llegar el español, eso fue una imposición del gobierno nacional, el español en el sistema educativo, en todos los colegios, desconociendo el grupo étnico y desconociendo las normas que rigen el territorio. Claro, sí. Profesor, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tanta apertura tienen los raizales en trabajar con personas o investigadores que no pertenezcan a su etnia? Muy bien. Es muy interesante la pregunta. A través de los años, pues los raizales somos muy receptivos y somos unas personas que acogemos a todo el mundo. Si vienen a hacer investigaciones, son bienvenidos. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos, entre ellos la profesora Marcia Dickman, excelente investigadora, fue mi profesora en la Universidad Cristiana. El profesor Dolph Michel, que falleció, Juan Ramírez Dixon, otros que no hablan de pronto el idioma, pero también han buscado la oportunidad de acercarse. Por ejemplo, Cindy Moya, han buscado la oportunidad de interactuar con personas de nuestra etnia y saber un poquito más acerca de la lengua y plasmarlo en documentos. Como podrán ustedes observar en la presentación, al fondo hay unas bibliografías, podrían revisarlas y mirar. Y nosotros, por ejemplo, hemos tenido visitas de personas del extranjero, como el mismo profesor Devonish y un equipo de trabajo, y la profesora Ángela Bartens, que ha estado aquí en varias ocasiones y ha escrito libros sobre la lengua criolla en San Andrés y cómo ha sido su proceso y la pérdida como tal a la cual está expuesta. Entonces no sería ningún problema que personas ajenas a nuestra lengua ingresen, ya lo han hecho y han sido muy bien acogidos. Sí, profesora, sí, muy interesante. Yo también tuve la oportunidad de trabajar en San Andrés con la Universidad Nacional. Entonces, por eso sé que hay una línea de investigación que se mueve en San Andrés de la universidad. Bueno, aquí tenemos pues es más un comentario que dice que la lengua palenquera en San Basilio de Palenque se ha perdido por discriminación, por ser de descendencia afro, no les permitían hablar su lengua en Cartagena de Indias. Yo creo que la situación en general de las lenguas étnicas en el país es un tanto compleja. Tenemos herramientas, como lo mencionaba la profesora en su presentación, herramientas como la ley de lenguas, en la ley de educación también se presentan, en donde están los derechos. Que tienen las poblaciones de hablar su lengua, de usarla, de también ingresar al sistema educativo. Sin embargo, la aplicación de estas normas es en lo que no está funcionando tan bien. Son procesos bastante largos.
Son investigaciones que para mantenerlas es bastante costoso, entonces en eso también es en lo que hay que invertir la presentación del profesor de la mañana. De Enrique nos decía por lo menos el trabajo que él lleva con esta lengua que tiene una vitalidad bastante fuerte, que llevaba 20 años en ese proceso con ellos y que pues ya se ven resultados bastante exitosos. Entonces son procesos bastante largos que pues tenemos que darnos cuenta que no se dan tan fácil y que hay que seguir ahí en la lucha y pues le agradecemos a la profesora Zoraida su intervención. Muchas gracias que pues a pesar de las dificultades técnicas y a pesar de la conexión que no nos favoreció mucho, logramos captar esta presentación y este mensaje que nos tenía para el día de hoy. Intentaremos tener el documento de la profesora disponible para que después lo puedan consultar quien esté interesado y pues seguimos con nuestra agenda. Entonces, Muchas despedimos a gracias la profesora Zoraida. Muchas gracias por estar a aquí hoy ustedes. con nosotros y esperamos en una oportunidad cercana poderla invitar para que sea un evento presencial y no tengamos que sufrir con esta red que nos causó un tanto de problemas. Muchas gracias, espero volver a verlos y pues me pueden seguir invitando a ser participante o a entrar a las charlas. Les agradezco mucho. Que tengan feliz Bueno, tarde. profesora Zoraida.